Ya, muy buenos días con todos a nuestro tercer webinar del ciclo verde. Nos habíamos dedicado al tema de energías renovables, del hidrógeno verde y hoy día queremos dedicarnos al tema del transporte sostenible. Ese evento podemos hacer gracias a nuestros auspiciadores BASF y el Centro Médico Antroposófico. Y hoy día, bueno, el tema transporte sostenible, creo que los que están en Perú y en Lima en especial, todos sabemos la necesidad de un transporte sostenible, tanto energético como económicamente y por el recurso de tiempo. Así que hoy día nos dedicamos a ese tema y el keynote está a cargo de Daniel Díaz, el Senior Project Manager en MIBAG Consulting. Es un ingeniero en Supply Chain Management por la UPC, con un máster de la Pacifico School y de la Universidad Politécnica de Cataluña. Ha trabajado ya en 60 proyectos estratégicos acá en la región y nos va a compartir hoy día las tendencias en transporte sostenible en la logística. Por favor, Daniel, the stage is yours. Gracias, Jean Patrick. Bueno, un saludo a todos, un gusto estar acá. Sí se me escucha correctamente, ¿no? Se te escucha muy bien. Perfecto. A ver, voy a compartir.
Eh, Perfecto. Sí, bueno, como tú ya mencionabas, la idea hoy con mi presentación es poder mostrarles muy brevemente, en realidad por el tiempo, cuáles son las tendencias y en realidad casi ya hechos, digamos, también o cosas que vienen trabajándose ya en la parte en logística respecto al transporte sostenible en el mundo, ya, y que seguro va a ser muy interesante discutir luego cómo en el Perú podemos también acelerar la transición, ¿no? Si bien es cierto, ya se vienen tocando algunos temas, yo creo que todavía hay mucho por trabajar y creo que estamos en buen camino, pero hay que acelerar un poco también. Entonces, sí me gustaría arrancar y tal vez para estar todos alineados, digamos, tratando de em, digamos, conceptualizar o definir el transporte sostenible, ¿no? Y creo que lo podríamos definir como el conjunto de medidas, digamos, encaminadas a lograr que el desplazamiento, tanto de personas como de mercancías a nivel de transporte, sea eficiente y racional desde tres puntos de vista, ¿no? La parte económica, obviamente, siempre es parte, digamos, del mundo empresarial, la parte social y principalmente, y el nombre lo trae, digamos, la parte ambiental. Entonces, en base a eso, y como mencionaba al inicio, yo voy a comentar un poco cuál es el rol de la logística o cómo la logística se puede apoyar de ello para reducir sobre todo la huella de carbono en sus operaciones, ¿no? Ujú. Primero, creo que es importante mencionar, ¿no? Algo de estadística respecto a cómo la logística contribuye con estas emisiones globales de CO2, ¿no? Que es más o menos entre el 10-11% y que principalmente se origina en el transporte, ¿no? Aquí tengo dos cuadros, digamos, o dos gráficos, digamos, uno del año pasado, está en Statista, que es la distribución de las emisiones de dióxido de carbono producidas en el sector transporte a nivel mundial en el 2022, ¿no? Y vemos que, por ejemplo, todo lo que es autos y vans, probablemente más al tema de personas, digamos, es el que mayor porcentaje representa, con casi un 50%, y luego todo lo que es, digamos, flete, ¿no? Medium freight vehicles and heavy freight vehicles es más o menos el 25%. Entonces, y si lo llevamos más a sectores, el transporte más o menos representa el 30% de todas las emisiones globales de CO2, digamos, a nivel mundial, ¿no? Y abajo también, ¿no? En temas de logística, el transporte es más o menos el 8% de este 10%, y todo lo que es almacenamiento y operaciones per se, infraestructura, es como el 1 o 2%, ¿no? Por otro lado, digamos, dentro de lo que es el transporte, tenemos que el transporte terrestre de mercancías representa el 57% del total de emisiones. Esto es un dato igual algo antiguo, digamos, porque es del World Economic Forum, pero el 2009, ¿no? Pero creo que no creo que haya cambiado mucho. Y también nos dice que el transporte de minerales y alimentos son los mayores contribuyentes, digamos, a esta categoría. ¿Ok? Entonces, digamos, la conclusión aquí es que el transporte es uno de los principales, dentro de la logística, uno de los principales segmentos o entes, digamos, que genera la mayor cantidad de emisiones. Y la gran pregunta es, ¿cómo hacemos para reducir o minimizar justamente estas emisiones globales de CO2, ¿no? Entonces, hay una serie de iniciativas, digamos, y diferentes formas de abordar, digamos, la descarbonización, ¿no? En el transporte de mercancías. Obviamente, estas iniciativas van a ir reduciendo o incrementando el nivel o a qué nivel dentro de la compañía o de las industrias podemos tocarlo, ¿no? Desde el diseño total del sistema logístico y una reestructuración de la cadena, hablamos de redes logísticas, ¿no? Desde cambio de modos de transporte, en líneas generales, también mucho más estratégicos, cambios más tácticos, ¿no? Por ejemplo, en el ruteo o programación de vehículos dentro de las rutas de transporte, incluso cómo cargar el vehículo, ¿no? Y luego temas más ya puntuales o más operativos, digamos, como el tema de conducción, mantenimiento, la tecnología también que se utiliza y cuáles son los combustibles que podemos utilizar dentro digamos, de las operaciones, siendo obviamente los combustibles fósiles los más usados, ¿no? Si bien es cierto, ya se viene cambiando mucho a nivel mundial, en Perú todavía sigue siendo el principal combustible dentro de la matriz energética, ¿no?
Hoy día voy a tratar de tocar algunos temas, ¿no? Sobre todo tecnología en combustibles, ¿no? Más que los otros que son un poco más estratégicos y que probablemente requieren, digamos, una revisión más completa de la cadena, ¿no? Un factor relevante, ¿ya? Es la edad de la flota, ¿ya? Y que se correlaciona mucho con el consumo de combustible, ¿no? Y tiene que ver con la tecnología también. Entonces, una primera iniciativa es la descarbonización, rejuveneciendo la flota. Por ejemplo, los gobiernos incentivan mucho el rejuvenecimiento de flotas en muchos de los países, ¿no? No necesariamente en Perú, pero sí en muchos de los países en el mundo y en la región, a través de subsidios, ¿no? Estándares de economía de combustible para camiones nuevos, etcétera. Aquí tenemos un gráfico, digamos, del 2022 en Europa, por ejemplo, la edad media de los vehículos comerciales, medianos y pesados, ¿no? Y vemos que en general, digamos, muchos están entre los 8 años, 15 años, pero yo diría que un promedio de los 10 años, ¿no? Y si nos vamos al gráfico que contiene la información de América Latina y el Caribe, más o menos 14 países, y comparándolos con 4 países de la OCDE, vemos que muchos de los países están por encima de los 15 años, ¿no? Son pocos los países que sí tienen 11, 12, muchos están por encima de los 15 años, comparados contra Estados Unidos, España, Canadá, Noruega, que están tratando de reducirlo por debajo de los 10 años, ¿no? Dato Perú, ¿no? Este es un dato antiguo igual, al 2012, más o menos el 50% de las unidades tenía una antigüedad mayor a 11 años y casi un 12% con más de 30 años, ¿no? Entonces yo creo que este es un punto eh, importante a considerar y que creo que es algo en lo que deberíamos trabajar, no solo a nivel de empresa, sino de normativa, de tratar de rejuvenecer justamente la flota, porque es algo que va a impactar directamente en ese consumo de combustible. Ese es uno de los factores. Lo otro es la tecnología, ¿ya? Y acá hay algo interesante y que se viene probando, digamos, en el mundo, ¿no? En Europa, en Estados Unidos, en Canadá, perdón, en Corea, ¿no? En otros países de Asia también, es el platooning, ¿ya? Que es justamente es esta parte de aquí. Algo, digamos, solamente de contexto, hay ciertas fuerzas, 3 fuerzas en este caso, que impactan, digamos, en el tránsito del camión, ¿no? De la aerodinámica, la resistencia, la fricción mecánica, la rodada, digamos, de las llantas, y cómo el diseño aerodinámico del camión puede también mejorar el consumo de combustible, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con platooning? ¿Ya? Que es justamente son cómo los camiones pueden circular en pelotón, ¿no? O en convoy, mucho más cerca unos de otros, reduciendo justamente la fricción del aire, ¿no? Y vemos aquí en un esquema cómo la fricción puede ir afectando dependiendo de qué tan distantes estén los camiones, ¿no? Y obviamente haciendo más fricción y por ende mayor consumo de combustible. Entonces, la idea del platooning es básicamente que salgan como flotas de camiones o de transportes hacia un mismo lugar y que haya un punto o el primer camión sea como el líder, digamos, y que todos los camiones lo sigan a él a través de redes Wi-Fi y conexiones también de sensores. Aquí justamente tengo un video que se puede ver, un poco cómo funciona. Está sin audio, pero la idea es un poco ver el concepto. Entonces vemos, como dijo, la idea es que haya un camión líder que dirija, digamos, la operación o el traslado de todos los camiones y se mantenga una distancia y estén conectados, digamos, a través de, de, de redes, Wi-Fi, digamos, de tecnología y que permita siempre estar uno detrás de otro. Justamente ahí. La idea obviamente es que estén cerca, sin embargo, también están pensados para, perdón, voy a adelantar un poco, para también los intrusos, ¿no? Que se le llama, que es básicamente cuando obviamente ciertos vehículos particulares quieran adelantar a estos camiones, ¿no? Entonces lo que hace el sistema es permitir que entre, alejarse, digamos, y una vez que el camión o el intruso, perdón, el intruso o el vehículo particular se aleje, regresa a la distancia, más o menos en el video está en 10 metros, de seguimiento de los camiones y que esto se mantenga, digamos, en el tiempo. Eso es algo que se está probando bastante. Los beneficios son mayor seguridad vial, ahorro de combustible, tránsito más fluido, reduce emisiones casi en un 2%, y obviamente al ser autónomos o semiautónomos, no lo mencioné al inicio, se busca también que haya una conducción más eficiente, ¿no? Siempre con un líder y que los demás camiones, unidades lo sigan, ¿no? Eso es algo que se está probando, como digo, para avanzar. El siguiente tema es
la matriz energética, ¿no? Y este es un cuadro donde comparamos las emisiones de CO2 de diferentes fuentes de energía, ¿no? Con gran potencial de ahorro. Tenemos los combustibles fósiles, ¿no? Desde el petróleo, el diésel, el autogás, el gas natural, ¿no? Los biodiesels, ¿no? Con metano, biometano, un porcentaje, el etanol, el biodiesel, donde el biometano, 100% biometano, es el que mayor porcentaje de ahorro en emisiones tiene, ¿no? Casi un 97% de reducción. Aquí el gran problema con el biometano es que, digamos, no hay tanta oferta, con lo cual la capacidad, digamos, de competencia es limitada. Y luego tenemos lo que es más eléctrico, ¿no? Con hidrógeno, donde también, dependiendo del tipo de fuente de energía que se utilice para producir el combustible, tiene mayor porcentaje de reducción, por ejemplo, con, eh, digamos, energía eólica o la electricidad, ¿no? El e-mobility, ¿no? También, dependiendo con cuál se utilice, con qué tipo de fuente de energía, voy a tener mayor porcentaje de reducción, ¿no? La idea es que se utilicen energías renovables que obviamente me permitan realmente obtener ese ahorro, ¿no? Los más usados, por supuesto, ahorita son los de electricidad, ¿no? Incluso en Europa o en la Unión Europea, todo lo que es vans o transporte de última milla se está priorizando, se está tratando de incrementar el nivel de unidades eléctricas dentro de la distribución urbana. Y en el caso del hidrógeno, ahorita el gran tema es ver cómo se produce, ¿no? Justamente la energía a través de esas fuentes renovables. Pero todavía es algo que, si bien es cierto, está ya, se está viendo, todavía creo que no está muy generalizado. Ujú. Esto, digamos, como un vistazo general del tema de matriz energética. Finalmente, digamos, y para ir cerrando esta primera parte del rol de logística en general, hay un cierto consenso sobre cómo descarbonizar el transporte de corta distancia. Si vemos el gráfico, que también fue una encuesta que se hizo en Europa, principalmente con 105 expertos. Eh, si vemos las barras azules, digamos que es la parte urbana, si bien es cierto hay respuestas en todos los tipos de combustible, hay cierto consenso, hay una mayoría, digamos, en todo lo que es eléctricos, ¿no? Y lo mencionaba, se está tratando de impulsar o bueno, se está utilizando en mayor medida vans y carros eléctricos para distribución más de urbana, digamos. Pero no hay tanto consenso, digamos, en lo que es larga distancia, ¿no? Si vemos los porcentajes, ya se ponen muy similares en lo que es larga distancia, ¿no? Entre biocombustibles, ¿no? Hidrógeno, que se quiere poner a usar, los híbridos, el eléctrico no tanto, y esto tiene que ver mucho también con el tema de cuál es pues la cobertura que puedo tener o digamos, la distancia que puedo recorrer, dependiendo de la batería. Y bueno, hay un tema también de pues, carreteras eléctricas también. Finalmente, ¿cuáles son los factores que limitan justamente este cambio de fuentes de energía alternativas? En muchos de los casos son vehículos más caros, ¿no? Mayor coste de capital. Hay un costo adicional también en muchos de los casos de reacondicionamiento, si es que se trata de modificar vehículos existentes. Hay riesgos de invalidación de garantía del fabricante, si se comienza a usar, digamos, otro tipo de combustible, incertidumbre sobre el valor residual del vehículo en el futuro, falta de puntos de reabastecimiento de combustible o de recarga, ¿no? En el caso de los eléctricos, suministro poco inadecuado, poco fiable de combustibles alternativos, ¿no? Lo mencionaba que si bien es cierto hay opciones, todavía se sigue viendo cómo o de dónde se va a tomar, digamos, toda esa fuente de energía. Dificultad para que el transporte compita con otros sectores, ¿no? La calidad, obviamente, el precio más alto, menor contenido calórico en algunos de los combustibles alternativos y obviamente, y esto también tiene que ver con la normativa, es que muchos de los países tienen todavía subsidios a los combustibles fósiles que obviamente limitan el uso o la transición hacia energías más renovables o combustibles alternativos. Ya para cerrar esta parte, solo como ejemplo, ¿no? Y tomando un poco también la parte de minería, ¿no? Que es, digamos, una de las industrias que se revisa mucho, digamos, en la Cámara. Por ejemplo, la compañía minera Condestable, es la primera mina subterránea del país, en Perú específicamente, que trabaja un plan piloto con vehículos eléctricos. Adquirió un vehículo eléctrico de 35 toneladas y 3 camionetas eléctricas, con lo cual es parte de su programa de transición energética
que viene implementando su unidad minera en Mala, ¿no? En Lima, al sur de Lima. Ujú. Eso, digamos, a modo general y más de transporte larga distancia y matriz energética. Entrando ya a lo que es transporte en última milla, ¿ya? Bueno, nosotros como MIBAG en el 2022 hicimos un estudio sobre la logística urbana, digamos, o la distribución de última milla. Y una de las preguntas, y considero importante en todo caso traerlo a la mesa en este caso, es cuáles eran los principales factores que justificaban, digamos, el cambio, la transición en la logística urbana, ¿no? En mejorar la logística urbana. Eh, Obviamente los principales eran mejorar el servicio, requerimientos del cliente, aumento de flexibilidad, pero uno que comenzó a saltar, digamos, ya como tendencia en su momento, desde hace varios años, pero fuertemente, es la sostenibilidad, que justamente es el tema que estamos tratando y que es súper relevante por la mayor conciencia ambiental también que tienen las personas y las empresas para la presentación de hoy, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos nuevos conceptos que está utilizando la logística urbana y que responden a una creciente conciencia ambiental y a la demanda de entregas rápidas en áreas con restricciones, digamos? Es que, y no voy a ahondar en esto, pero también hay mucho que hablar en cómo ha cambiado la demanda de los consumidores, digamos, en tema retail, en tema consumo masivo, ¿no? Y sobre todo de entrega rápida, y las restricciones que se vienen generando en las ciudades eh, re- respecto a tráfico, ¿no? Contaminación, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos nuevos conceptos? ¿No? Primero, cumplimiento de la logística urbana, los plazos se han acortado, ahora el consumidor final no en 100%, pero muchos esperan, digamos, entregas en corto plazo, y depende también mucho de la industria, el tipo de producto, etcétera. Y obviamente abastecer también, y esto por el lado del retail, a los minoristas con productos en menor tiempo, ¿no? Con impacto en disponibilidad, reducción de espacio en tiendas, etcétera. Tema de las entregas, y aquí viene lo que comentaba antes, el tipo de vehículo, ¿no? De vehículos eléctricos, por el tema de CO2, el reparto en privado, las bicicletas de carga, a nivel logística, la reposición de puntos de recogida y vehículos de reparto, manejo de microcentros también, o lo que podemos llamar dark stores, para ciertos negocios, nuevos puntos de recojo, ¿no? Y estos son modalidades de atención, digamos, de última milla, tipo click and collect, ¿no? En tienda, puntos de recogida, puntos de paquetería, otra vez el microcentro logístico, y puntos de recogida móviles incluso, ¿no? Y también en algunos casos, y creo y en Perú ya hay algunos ejemplos también, los lockers, ¿no? Entregas sin asistencia, que están básicamente 24 horas al día, 7 días a la semana, recogido en un lugar seguro y accesible, y la reducción de emisiones y costos, porque, digamos, el paquete ya no necesariamente va a los hogares, sino se deja en un punto específico consolidado y es la persona quien lo recoge, ¿no? Eh, Aquí sí quería ahondar un poco en el concepto al menos de microhub o microcentros y la diferencia con lo que es un centro urbano de consolidación. Ya, ambos casos o ambos conceptos entran dentro de lo que es logística urbana, y ayudan, digamos, a esa distribución, pero hay ciertas diferencias, ¿no? Primero en la superficie. ¿Y qué es un centro urbano de consolidación? Lo que busca es, digamos, consolidar mercadería de diferentes zonas o diferentes centros de distribución grandes, ¿no? De grandes centros de distribución en una zona mucho más cercana a las ciudades. Entonces estamos hablando de una superficie entre 500 y 3.000 metros cuadrados, es un promedio obviamente, y que la idea es que esté, si bien es cierto, cerca a la ciudad, no necesariamente dentro, ¿no? Entonces puede estar dentro de un rango de 30 kilómetros. Y sin entrar a mucho detalle, lo que busca es básicamente almacenar los productos que se van a entregar en los siguientes días, alta rotación y obviamente principalmente que sea un site de manipulación, ¿no? Y lo que es el microhub, que viene a ser ya el microcentro o el centro de distribución urbana, o un dark store que puede ser también, es entre 100 y 300 metros cuadrados, ¿no? Muy parecido a lo que es las tiendas de conveniencia actualmente, pero básicamente es cerrado, digamos, y la idea es que puede estar entre hasta máximo 5 kilómetros o dentro de la ciudad, ¿no? Y lo que busca es justamente esa agilidad y esa flexibilidad a la hora de las atenciones. ¿Ok? Y aquí hay algunos ejemplos que ya tienen un tiempo, pero que se han ido consolidando y que igual, obviamente esto se ha desarrollado mucho más. Yo creo que ya en Perú esto está súper desarrollado, tenemos muchas dark stores, hay centros de atención a clientes mucho más cercanos, ¿no? Esto es en Londres, no voy a ahondar, pero este era un centro de consolidación.
En Madrid, en Barcelona, Amazon comenzó a abrir también centros dentro de la ciudad, ¿no? En el centro de Madrid, con incluso 18.000 referencias. Esto es en Zeus, abre 14 centros urbanos, pero en España también, ¿no? Dentro de las ciudades por restricciones de tráfico, y más cercano, y como digo, esto ya es algo antiguo, pero se viene desarrollando, es Inca Pharma, ¿no? Cuando abrió su centro o su dark store para delivery dentro de Lima, en Surquillo, ¿no? Y ahora tenemos muchos más, ¿no? Sobre todo los supermercados que aprovechan sus tiendas o tienen sus propios dark stores dentro de la ciudad para poder atender a la demanda de los clientes, ¿no? Otras soluciones para logística urbana, ya lo había comentado, está el Pickup Station o el Locker, ¿no? Que básicamente dejan tu pedido o tu paquete en el locker, y tú vas en el momento que puedes y tienes una clave y puedes acceder a él. Lo que es Click and Collect, ¿no? Que se compra y se va a una tienda o a un punto de recogida, ¿no? Con lo cual también se evita la parte del transporte. Las cargo bikes, que es algo también que se ha comenzado a expandir bastante. Hice un proyecto en Brasil, digamos, hace unos años, y era algo ya generalizado, ¿no? Donde tenías estos microcentros, donde del centro de consolidación iba a los microcentros, donde se prácticamente clasificaba o se hacía un cross-dock de la mercadería que se iba a entregar en el día, se repartía en estas cargo bikes, ¿no? Obviamente el diseño varía, pero se repartía en cargo bikes, y lo que se atendía ya dentro de un rango de 5 kilómetros máximo era en bicicleta, ¿no? Y básicamente sin ningún tipo de vehículos, ¿no? De unidades al menos de combustible. Así Vans, ¿no? Como dije al inicio, se está también expandiendo bastante estos, principalmente en Europa, con el tema de cambiar la matriz energética hacia algo más eléctrico. E incluso, y esto viene ya de años, pero que se han ido probando y todavía sigue, creo, en pruebas, es el entrega en drones, ¿no? Principalmente para zonas alejadas, se está probando para eso, ¿no? No tanto en la ciudad, porque requeriría una infraestructura y una normativa distinta, ¿no? Pero es algo que también probablemente es más tendencia y todavía no es una realidad, ¿no? Otro punto importante son las restricciones ya dentro de las grandes ciudades en lo que tiene que ver con la distribución urbana, ¿no? Y aquí tenemos algunas restricciones de acceso como el tráfico, peajes, zonas de peajes, eventos, zonas de baja emisión, ¿no? Horarios, restricciones también acústicas de ruido, ¿no? Zonas residenciales, laborales, etcétera. Entonces, lo que se busca igual es reducir, digamos, la emisión de gases, la eficiencia energética, generando energías limpias, ¿no? Y aquí sí vale la pena, creo, traer a la mesa que Perú, bueno, forma parte del Pacto de París, que se firmó en el 2015, y donde se busca al 2030 y 2050 llegar con una reducción, digamos, de sus gases de efecto invernadero de cada uno de los países, ¿no? Perú actualmente en realidad solo representa el 1% del total de estos países, pero está comprometido a reducir en 30% sus emisiones de carbono, ¿no? Entonces, es algo que hay que trabajar también. Creo que todavía hay mucho por hacer, pero es importante comenzar a acelerar ciertas medidas, ¿no? Entonces, a partir de esto es que, y esto más en otros países, digamos, se generan estas zonas de bajas emisiones o zonas restringidas, digamos, del acceso y determinados vehículos, sobre todo dentro de las ciudades, ¿no? Y aquí traía también algunos ejemplos, ¿no? Que ya vienen incluso de años anteriores, por ejemplo en Madrid, ¿no? Se planteó el Plan Aire 2017 con zonas de bajas emisiones, donde básicamente, para no entrar en detalle, lo que busca es ir restringiendo, digamos, ciertas zonas dentro de las ciudades, sobre todo las partes centro, ¿no? Donde solo pueden entrar un tamaño de camión, un tipo de camión, ¿no? Y en ciertos horarios, ¿no? Va a depender mucho de la ciudad, del país, pero esa es más o menos la idea de estas zonas de restricción y zonas de cero emisiones, ¿no? Y lo que buscaba, por ejemplo, Madrid con este plan era el 2022 llegar prácticamente con, digamos, cero emisión y con vehículos eléctricos principalmente, ¿no? Tenemos en Buenos Aires cajones azules, digamos, también esta es otra medida que es básicamente para estacionarse dentro de la ciudad y solo tienes un tiempo para estacionar, para descargar, para entregar, y que nadie más pueda hacerlo, ¿no? Para evitar sobre todo la congestión dentro de las ciudades. Voy a ir pasando un poco rápido, creo que me estoy pasando bastante del tiempo. Los arcos concéntricos, que viene de la mano.
Lo mismo en Londres, ¿no? Los loading bays, incluso los red lines, que solo pueden ser usados por la autoridad, digamos. Y en Barcelona también el plan de movilidad que se planteó en el 2014 también de segmentar esto. Entonces es algo que ya se viene trabajando muchos años y que es algo que seguro que también deberíamos aprovechar en el Perú, sobre todo en ciertas zonas donde el tráfico hay bastante congestión y siempre hay mucho problema con la descarga y carga de camiones. Para ir cerrando, digamos, y estas son las tendencias, digamos, que darán forma a la cadena de suministro del futuro, ¿no? Y las empresas deberían empezar a adaptarse y seguro que hay muchas cosas que se vienen trabajando, es obviamente la descarbonización, ¿no? En las unidades, la circularidad, ¿no? La gestión ambiental, las leyes y las normas ecológicas, nuevos impulsores, digamos, transparencia y visibilidad, ¿no? Que es algo mucho que ha aumentado con la conciencia ambiental de las personas, soluciones energéticas alternativas y la sustentabilidad social también. Entonces, como digo, son tendencias, pero a su vez ya mucho de esto ya se viene trabajando en el mundo y la idea obviamente es que en el Perú podamos también comenzar a aterrizar estos temas y comenzar a avanzar hacia esa transición energética y también como parte del Acuerdo de París poder trabajar esas medidas, ¿no? Finalmente, ¿no? ¿Qué sigue? Los conceptos de logística urbana son cada vez más relevantes, ¿no? Sin embargo, todavía hay cierto desconocimiento, incertidumbre sobre los mismos, ¿no? Debemos transitar hacia un modelo más limpio, más colaborativo, no necesariamente más económico, y eso es parte también de lo que las autoridades puedan trabajar, ¿no? Se deben realizar inversiones, seguro, y tomando el tema de las autoridades, también es importante que ellas participen en garantizar la infraestructura, con la infraestructura y la normativa básica, ¿no? Sea restricciones de acceso, sea contaminación, sea penalidades, incentivos, para que las empresas puedan comenzar su proceso de adaptación también. Porque si bien es cierto, hay conciencia en las personas, en las empresas, muchas empresas en Perú ya vienen trabajando en temas de reducción de huella de carbono. Creo que todavía hay un paso importante a dar en la parte normativa que incentive mucho más estos cambios y que también ayude a hacer los cambios. Entonces, al final, el reto es repartir todo, mercancías, incluso el tránsito de personas también, con menos emisiones, con un impacto positivo para las ciudades, creando un modelo sin contaminación, sin ruido, sin problemas de tráfico, ¿no? Y que obviamente, donde obviamente la colaboración va a ser fundamental, ¿no? Eso sería por mi lado. Muchas gracias. Ahí Jean Patrick con Yasmín les doy pase. Muchas gracias, eh, em, em, Daniel. Yo sé que es difícil de entrar un tema tan amplio en 20 minutos y han sido ejemplos muy interesantes y justo también que es mucho más de vehículos, ¿no? El tema de transporte, o sea, muy interesante. Estamos un poco avanzados en el tiempo. Hay una pregunta en el chat, quizás Daniel la puedes ir respondiendo directamente, contestando al chat y Uh -huh. seguimos acá con nuestro panel. Si por favor puedes dejar de compartir la pantalla para Sí, poder poner en primera plana a sí, los sí, sí. panelistas. Ya, tengo el gusto de dar la bienvenida en el panel a Ricardo Metze. Él es Director of Business Development de DB Engineering, el brazo de ingeniería de la Deutsche Bahn. Es profesional de Economía y Gestión Internacional. Ha liderado proyectos en Alemania y en Latinoamérica y actualmente está a cargo del desarrollo de negocios para América Latina de la Deutsche Bahn, que sería en castellano traducido el ferrocarril o ferrocarril alemán, ¿no? Ya, bienvenido Ricardo. De ahí con nosotros doy la bienvenida a Marco Gamarra. Él es el gerente general de Global Investment Advisors, que representan a la empresa alemana PTV o PTV. Él es economista y con un becario de la fundación, tuvo la maestría en gestión global de la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid um, y es profesor del Instituto de Recursos Notariales de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Ya, y también tenemos con nosotros a Juan José Arrué de la Fundación Transitemos. El sociólogo tiene una maestría en diseño urbano y planificación de ciudades de la Barnard School of Planning en Londres y una especialización en gestión de infraestructura y movilidad de la PUC en Perú. Y también Daniel Díaz nos va a acompañar ahora en el panel. Si tienen preguntas a los panelistas, también lo pueden poner en el chat. No puedo garantizar de poder tratar todas las preguntas, pero ahí vamos viendo cómo nos va con el tiempo. Cada panel siempre tiene su propia dinámica. Ya, entonces quisiera empezar con Ricardo Metze. Bueno, hemos escuchado el keynote de Daniel Díaz y diferentes aspectos acerca del transporte sostenible en la parte de logística. ¿Qué quisieras recalcar o añadir o mencionar desde el punto de vista de la Deutsche Bahn Engineering? Listo, muchas gracias, Jan, por la pregunta. Bienvenidos a todas y todas eh, a esa ronda de discusión y en ese simposio, digamos. Yo quiero primero llegar a un punto más nivel meta y después aterrizar al tema específico que conozco bien, que es el ferrocarril. Como comentó Daniel, la sociedad hoy en día está bastante relacionada con el tema de la sociedad ecológica, del cambio pues, climático, de la protección del medio ambiente. Pero para mí también un transporte y también un proyecto de infraestructura de transporte tiene más niveles de sostenibilidad. Tiene el nivel ambiental, ecológico, pero también tiene la parte económica, porque si un proyecto o un transporte no es rentable, económicamente tampoco es sostenible. Aplica para proyectos de infraestructura, también proyectos ferroviarios, tanto para la operación de transporte. Y por otro nivel que veo es también el nivel de la sociedad social. Por ejemplo, en Chile tiene un concepto bastante fuerte para la financiación y aprobación de proyectos en la fase temprana, que es la rentabilidad social. Un proyecto también y un transporte tiene que contar con una rentabilidad social. Eso puede traer beneficios a la sociedad en temas de empleo, en cambio de tiempos en viaje y también, por supuesto, acceso a educación, etcétera, pp. Por eso también veo no solamente la parte de la protección del medio ambiente, sino también una dimensión económica y social que tiene que ver con la sostenibilidad de transporte y también proyectos que tienen que ver con ese desarrollo sostenible. Y como mencionó Daniel también, creo que sociedad también tiene que ver con un modo de transporte o una solución de un transporte integrado que cuenta con un potencial de innovar. Como comentó Daniel, nuevas alternativas en proporción para el transporte, nuevas tecnologías y también el tema de automatización y digitalización hoy en día son relevantes para que sea también un transporte o un proyecto sostenible. Ahora, ¿qué tiene eso que ver con ferrocarriles? Creo, ahora hablamos sobre soluciones para el transporte terrestre y también en carreteras, pero creo que en Chile, perdón, en Perú, tanto como en otros países de América Latina, como Chile, Colombia, México, em, el tren y una solución integrada, intermodal, es lo que hace falta hoy en día con el tren casi como modo de transporte que no existe en la región. Y yo no veo ninguna competencia entre diferentes modos de transporte. Yo veo una solución integrada, intermodal, para que sea una cadena de valor tanto para pasajeros como para mercancías, para aportar también al transporte sostenible en Perú, por ejemplo. Ya, muchas gracias, Ricardo. Seguimos con Juan José Arroyo de Transitemos.
Ya, también en el keynote, ¿qué quieres recalcar, añadir? ¿Cuál es el enfoque o la posición de este transitemos hacia el transporte sostenible? Y quizás una palabra a transitemos para los que no tienen presente quiénes son o qué es la Fundación Transitemos. Gracias, Jean-Patrick. A ver, Transitemos. Transitemos es una fundación peruana que ya se acerca a los 15 años de existencia. Estamos próximos, ¿no?, a cumplir ya 15 años. Que nace con un propósito central, que es ser una suerte de asesor técnico de los distintos organismos del sector estatal peruano y también, naturalmente, apoyar a distintos actores de la sociedad que apuntan a mejorar las condiciones de la movilidad y la seguridad vial en el país, ¿no? Entonces nace con este propósito de asistir técnicamente a los distintos actores y también ser una suerte de articulador de esfuerzos, ¿no? Es decir, nosotros en lo cotidiano vemos cómo digamos, buscar, ¿no?, conectar distintos expertos, especialistas en diversidad de temas para que justamente podamos aportar en los distintos proyectos, programas, procesos que tienen lugar en el ámbito peruano, en los temas que menciono, ¿no? Transporte, tránsito, seguridad vial y los distintos otros aspectos vinculados a este sector, ¿no? Em, Quería yo hablar básicamente sobre tres puntos, tratando de complementar, ¿no?, ya lo que explicaban tanto Daniel como Ricardo. Y es que cuando hablamos de sostenibilidad estamos hablando de múltiples ámbitos, ¿no?, de múltiples variables, ¿no? Entonces tenemos los aspectos más tecnológicos, los aspectos más normativos, ¿no?, que justamente en las preguntas están haciendo justamente esas consultas referidas a lo normativo, por ejemplo, ¿no?, el marco legal, el marco normativo, regulatorio. Pero tenemos también varias otras, otros ámbitos, ¿no? Y yo quiero hablar de dos aspectos, ¿no? Uno es todo lo que tiene que ver con la competencia de los actores, ¿no? Y lo otro tiene que ver con la institucionalidad. Porque si no tenemos actores que están capacitados, ¿no?, que tienen, digamos, los conocimientos, la experiencia apropiada para encaminar estos procesos, y no tenemos ciertas características de la institucionalidad necesaria, entonces la sostenibilidad no tiene lugar, no se sostiene, digamos, estos procesos de transformación que queremos realizar, ¿no? Entonces, en ese sentido, y justamente en el ámbito de la logística urbana, la Fundación Transitemos durante el último año principalmente viene apoyando a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao en el proceso de desarrollo de los términos de referencia para la elaboración del Plan de Desarrollo Logístico para Lima y Callao, ¿no? Y parte, digamos, de lo que hemos encontrado, ¿no?, y que ocurre tanto en actores del sector privado como en actores del sector público, es que puede haber mucha voluntad, sin duda conocen en gran medida cuáles son esos problemas que atraviesan, pero la parte, digamos, más débil es plantear esas soluciones necesarias en el sector. Y es natural, y es natural que ocurra eso en nuestro país, ya que, digamos, nos falta mucho por aprender, ¿no?, en materia de logística, tanto en el ámbito urbano como en un ámbito que, digamos, trascienda el territorio urbano, ¿no? Y en ese sentido, justo mucho de lo que mencionabas, Daniel, ¿no?, estabas hablando, una buena parte, digamos, de tu presentación tenía que ver con la tecnología, ¿no?, que tiene que ver con los vehículos, cómo opera, digamos, el sistema de la logística. Y otra parte de tu presentación tenía que ver justo con aquello que tiene que ver con las decisiones que tienen que tomar los actores del sector público, ¿no? De los gobiernos locales, del gobierno nacional, y que tienen que ver con estas zonas de carga y descarga, puntos de consolidación y distribución, micro-hubs, horarios de distribución, ¿funcionan o no funcionan? Por ejemplo, los horarios de distribución, ¿en qué contexto funcionan, no? ¿Qué características tienen que tener? ¿Cómo es esa última milla, literalmente última milla? Estamos hablando de ese último kilómetro, kilómetro y medio, ¿no? En donde de pronto pueden tener digamos, un rol significativo los vehículos de micromovilidad, por ejemplo, ¿no? Y que es algo muy poco explorado en nuestras ciudades, ¿no? Y así un montón de temas en donde
los actores que que toman parte de este proceso, por ejemplo, en el caso del IMI Callao, no estamos hablando de múltiples actores, porque tenemos a la Autoridad de Transporte Urbano, pero tenemos también al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a la Municipalidad Provincial del Callao, a la Municipalidad Metropolitana de Lima, y estamos hablando de cerca de 50 gobiernos locales, distritales, ¿no? Que también toman decisiones en el día a día en materia de logística, ¿no? Entonces, todos ellos necesitan justamente empaparse de estas buenas y también malas experiencias, ¿no? ¿Qué funciona y qué no funciona en otras ciudades, en otros contextos y hacia dónde debemos ir, ¿no? Y ahí justamente yo le hago un llamado, ¿no? A todos los que están participando acá, a todos los expertos, para que podamos juntos apoyar en este proceso que tiene lugar en Lima y Callao, brindándoles asistencia, ¿no? Recomendaciones a través de, puede ser un evento, ¿no? En donde les permitamos a estos actores del sector público conocer sobre estas experiencias y que se mejore este proceso, ¿no? Y el segundo aspecto que quiero mencionar, y con eso termino, tiene que ver con la institucionalidad. Para que justamente alcancemos o vayamos en esta línea de la sostenibilidad, el proceso también tiene que ser sostenido, ¿sí o no? ¿No? O sea, tiene que haber una sostenibilidad en el proceso. Entonces, justamente, por ejemplo, el plan de desarrollo logístico es competencia de la Autoridad de Transporte Urbano. Desgraciadamente, en los 5 años básicamente que tiene existencia la ATU, ha habido 5 presidentes, ¿no? Entonces, es muy difícil llevar a cabo procesos ahí donde no por temas digamos, necesariamente técnicos, sino por cuestiones más a veces de carácter político, se suele cambiar a quienes están liderando estos procesos, ¿no? Entonces, eso significa que tiene que haber una mejora en la institucionalidad, ¿no? En la manera como es diseñado el funcionamiento de las organizaciones que llevan a cabo estos procesos. Y un segundo tema tiene que ver, y con esto termino, en que tenemos que apuntar hacia un modelo más integrado, ¿no? De gestión, planificación, diseño, ¿no? De desarrollo de políticas. ¿Por qué? Y esto, acá hay muchos participantes que son de otros países, no sé si lo vienen también en sus respectivas ciudades o de otras ciudades del Perú, pero algo que vemos en lo cotidiano acá es que una municipalidad distrital puede definir una normativa eh, en materia de cómo se gestiona la distribución de mercancías en su distrito, ¿no? Y en el distrito contiguo, estamos hablando de una misma ciudad, ¿no? Estamos hablando de una gran área metropolitana de cerca de 50 unidades administrativas locales distritales, ¿no? El distrito del costado tiene un reglamento, digamos, o un marco regulatorio distinto, ¿no? Entonces, ¿cómo dentro de una misma ciudad puede haber tantísima diferencia entre una zona y otra a tal punto en donde no son necesariamente compatibles? Imaginemos que yo tengo un horario para transitar en un lugar, cruzo una avenida y en el otro lugar tengo otro horario, ¿no? No, no tiene sentido, no tiene el más mínimo sentido. Eso significa que tiene que haber una estructura institucional, organizacional, llamémosle, que permita que el proceso sea integral, ¿no? Muchas gracias. Ya, muchas gracias, Juan José. Y Marco Antonio, también desde el punto de vista más de un lado de, digamos, soluciones de management, de gestión de software, que quisieras recalcar, añadir, cuál es la posición y el aporte al transporte sostenible. En primer lugar, muy buenos días. Muchas gracias, señor Hensche, por la invitación a esta importante reunión y a través suyo también agradecer al Ministerio Federal de Asuntos Económicos y Acción Climática de Alemania, lógicamente también a nuestra interlocutora, a la señorita Gaimas, a BAS, lógicamente, y al Centro Médico Antroposófico, que ha hecho también posible que nos podamos reunir esta mañana. Bien, para hablar en concreto de las soluciones que existen, no de las que están por inventarse, sino de las que existen y que han sido exitosamente probadas en más de, aunque no lo creamos, más de 160 países en el mundo, está PTV o PTV, eh, que, que es la más importante desarrolladora en el mundo de soluciones tecnológicas en la materia y, como repito, ya han sido probadas exitosamente en todas partes. Cada vez, para hablar, por ejemplo, de un ejemplo muy claro, cada vez que hay un mundial de fútbol o unos Juegos Olímpicos o Paralímpicos, esta institución, PTV,
o PTV, o PTV, como, dependiendo de cómo se le llame en cada lugar, es llamada siempre para poder apoyar justamente, más bien diciendo claramente, para hacer el diseño de cuál debe ser los sistemas de transporte que se empleen en las ciudades más avanzadas. Y recordemos que un mundial de fútbol o unos Juegos Olímpicos siempre son un motivo para dejar unos cambios importantes en las ciudades donde se van a realizar estos Juegos, para asegurar algo importante, que es lo que busca justamente el Comité Olímpico Internacional, que es dotar de una mejora importante en los sistemas integrados de transporte. Y recalco el tema integrado porque es justamente lo que todos estamos coincidiendo. Es lo que funciona en el mundo, es lo que reduce tiempos de viaje, es lo que reduce emisiones de gases, es lo que genera más beneficios directamente a la población, independientemente que los sistemas sean subsidiados o no. Es lo que genera justamente lo que necesitamos en nuestro país, por ejemplo, como en muchos otros, que es todo aquello que se relaciona con vivir mejor, con mejorar la calidad de vida de la población. Y cuando hablo de población me estoy refiriendo al promedio de la población. No es para un sector especialmente, sino que beneficia transversalmente a toda la población de una ciudad. Porque un sistema inteligente de transporte, un sistema integrado de transporte, provee un medio de comunicación que es rápido, que es eficaz, que es muy seguro y que, como dijeron bien, en términos relativamente sociales, también es un sistema más barato. Bien, entonces, al respecto quiero coincidir justamente con lo que ha mencionado el señor Díaz de Mibaj, y con justamente Ricardo Metze, que tiene que ver con el tema de la intermodalidad. La intermodalidad justamente, incido en lo mismo, hace que el empleo del espacio y que son limitados. Entendemos que en ciudades como las nuestras no hay una disponibilidad abundante de espacio para crear infraestructura. Nuestras ciudades, al menos las latinoamericanas, han sido creadas justamente desde la época del virreinato, porque algunas otras personas pueden llamar colonia, todas las colonias, que semejan o se asemejan a nuestras ciudades, a las ciudades europeas, donde el tamaño de las vías no es tan ancho o tan amplio como podemos encontrar en Norteamérica. Lo que hace que debamos nosotros aprovechar al máximo la disponibilidad de estos espacios, a los que le llamamos vías, carreteras, pistas, o de otras formas de expresarlas. Pero tenemos que nosotros aprovechar al máximo el espacio. Y eso significa que la solución no está en incrementar carriles en las vías, reduciendo los espacios que están reservados para el tránsito peatonal, sino es que deberíamos nosotros usar de forma inteligente las vías que tenemos a disposición. Y para eso es importante justamente ajustar el modo de transporte a la cantidad de demanda que existe para esa vía o esa ruta. Me estoy refiriendo a que donde hay una mayor demanda de transporte, debemos nosotros priorizar los sistemas que justamente transportan mayor cantidad de gente. Y cuando vamos trasladándonos hacia zonas donde la demanda es menor, bueno, debemos emplear otros modos de transporte que justamente se adaptan no solamente al tamaño de las vías, sino también a la cantidad de la demanda para esa zona. Estoy justamente mencionando lo mismo que estaban comentando Daniel Díaz y Ricardo Metze, justamente lo que se relaciona a el empleo del espacio y la intermodalidad, y también tiene que ver con lo que nuestro amigo Juan José Arroyo acaba de mencionar respecto a lo que se necesita en nuestro país específicamente, que tiene que ver con el tema de que el diseño, formulación y empleo de las soluciones debe estar en manos de actores, bueno, como bien dice, actores capacitados. Y en este punto sí tenemos que ser muy enfáticos, muy claros en decir que no tenemos una masa crítica importante de funcionarios o de técnicos que conozcan a profundidad, y lamento decirlo también,
ni siquiera medianamente, de los temas que estamos hablando. Porque esto no, de lo que hablamos ahora en este momento, tiene muchísimo fundamento científico y muchísimo fundamento basado en evidencia y de soluciones tecnológicas que son exitosas en gran parte del mundo, pero que nosotros no las aplicamos, ni siquiera ninguna, ni siquiera el más básico, que es el de tomar la información fundamental para poder diseñar cualquier planeamiento o modelamiento del transporte en una ciudad, que son los datos. Resulta que en las entidades de las que justamente estaba hablando el señor Arrué, de estas casi 50 entidades que están relacionadas con el tema de la regulación, la formulación de soluciones en el tema del tránsito y el transporte, resulta que ninguna de estas maneja justamente un recojo, un levantamiento de datos de la matriz origen y destino de los viajes que se realizan en nuestras ciudades. Existe software, que es el que nosotros proveemos en el Perú, que utiliza justamente data, porque si no hay data no se pueden, digamos que, proponer soluciones que son de empleo simple. Por ejemplo, existe software de planeamiento y modelamiento del transporte que tiene que trabajar con justamente datos de origen y destino de los viajes. Y este software de planeamiento del transporte permite muchísimas cosas, como por ejemplo, lo más básico, ¿no? Indicar lo que había comentado hace unos segundos, que podemos nosotros determinar cuáles son las vías en las que hay que establecer justamente el empleo de un determinado sistema de transporte o de determinado modo de transporte. Podemos, por lo tanto, saber cuál es la flota que se necesita, qué tipo de flota para empezar, para saber si vamos a emplear una ruta determinada un tren ligero, un tranvía, o si es menor, bueno, pues un sistema de metro, y si es menor, un sistema de buses articulados, como los BRTs, y si son menos, bueno, vehículos menores. Podemos saber cuál es la flota que debemos administrar y podemos con ello también, lógicamente, hacer la programación de flotas, que es algo que la ATU realiza aquí en el Perú con una hoja en Excel y lo hace una vez a la semana. Es la programación de flotas que entrega a los concesionarios del metropolitano para que determinen cuáles deben ser las salidas de los buses y por tipo de rutas que va a tomar una vez a la semana. Es una cuestión increíble porque actualmente no solamente se trabaja con datos históricos, sino también con datos en tiempo real que a través de GPS, de sensores, incluso el mismo uso de las tarjetas del metropolitano, se puede saber cuál es la estación donde hay más demanda y se sabe ya por la lectura de las tarjetas dónde toma una persona, en qué estación toma un vehículo del metropolitano y también se sabe dónde lo toma de regreso. Por lo tanto, podremos saber incluso predecir cuál va a ser la demanda por cada estación a lo largo de todo el día. Bueno, es una cuestión que se maneja en todo el mundo desde una herramienta muy simple, pero acá nosotros estamos trabajando en el Perú, específicamente la ATU para el tema del metropolitano, con una hoja en Excel. Y eso no podríamos creerlo hasta que no lo sepamos y cuando lo conocemos, bueno, nos alarma muchísimo, ¿no? Eso es el tema del software de planeamiento de transporte, que también puede determinar, así como lo estamos mencionando esto, el tema de dónde debería haber, por ejemplo, sistemas de peajes, ¿no? Incluso el software que calcula cuál debe ser la tarifa. La tarifa incluso puede ser variable, tarifa por horas y por distancias que se recorren. Y respecto a esto, hay muchísimo también avance que podríamos comentar en algún otro momento. Pero el segundo paso, empleando software, está el tema de la sincronización semafórica. En cualquier parte del mundo medianamente avanzado, los semáforos no se determinan los tiempos de cambio de cada semáforo de manera ni mecánica ni fija. La determinación de los tiempos por cada luz se determina justamente por la demanda, por la densidad vehicular o peatonal que encuentra en una intersección para poder dar más paso en el sentido que más lo está demandando. Y eso es, digamos que automático, inteligente y está interconectado con otras intersecciones de la misma red, de forma tal que cuando se aplica sincronización semafórica, en cualquier ciudad del mundo, el logro automático, inmediato que se logra es que
los tiempos de viaje en una ciudad se reducen mínimo en un 25% sin usar absolutamente ninguna infraestructura física, solamente sincronización semafórica. Luego viene el tema de la evaluación de los impactos vehiculares, y también existe software para simular el tránsito peatonal, que también es importante, no solamente, digamos que en los lugares donde hay que realizar la relación entre la demanda de vehículos con justamente la demanda de espacios, sino es que, de espacios peatonales me refiero, sino es que en general esto ayuda muchísimo en muchos otros temas, como por ejemplo los sistemas de evacuación de instalaciones deportivas muy grandes, o de evacuación de hospitales, de colegios, de aeropuertos, etc. Ojos que también quisiera comentar que el software que fue creado inicialmente para simular vehículos en vías de transporte público ha servido también para simular, aquí en el Perú al menos, se ha empleado también este software de simulación vehicular para simular el tránsito de vehículos de carga, para entrar en el tema logístico, y vehículos de carga en el tránsito interno dentro de centros mineros. Una de estas instituciones ha sido el Antamina, que ha adquirido software para simular cuál es el tránsito de la carga de los camiones dentro de sus instalaciones. También lo han hecho para aeropuertos, pero justamente para ver cuál debe ser el tránsito óptimo de los aviones dentro de los aeropuertos y del aeropuerto a los hangares, para poder justamente ahorrar tiempo en el tránsito de los aviones dentro de los aeropuertos. Y también se ha hecho incluso para embarcaciones navieras. Bueno, es lo que querría comentar por ahora. Ya, muchas gracias, Marco Antonio Gamarra. Ya, eso ha sido, digamos, un poco más largo de los que no han tenido el keynote, así que ahora vamos a intentar con respuestas un poco más cortas en las próximas vueltas. Ya, regresando a Daniel Díaz, bueno, la presentación era bastante sobre el tema logístico. ¿Cómo se diferencia el tema de la logística con el transporte de personas en cuanto a la última milla? Ok. A ver, en realidad yo creo que es muy similar y tomo un poco lo que ya comentó Juan José, Ricardo, Marco Antonio. O sea, finalmente todo es simulable, digamos, con información, ¿no? Mientras tengas la información, puedes simular desde la red logística de una empresa, de una determinada industria, la red de última milla, el transporte de las personas, ¿no? Tanto sea en ferrocarril, puede ser también transporte público, ¿no? Incluso cuáles son las zonas de calor donde hay mayor congestión vehicular a ciertas horas dentro del día, ¿no? Entonces, mientras se tenga la información a nivel de simulación, tú puedes simular ambas cosas, ¿no? Yo creo que la diferencia que podría encontrar es un poco en cuáles son, digamos, la estrategia que puede seguir uno con otro, ¿no? Mientras que el transporte de personas, digamos, tiende a ser más masivo, ¿no? Lo que se busca es que sea masivo y que justamente reduzcas el uso de autos particulares, digamos, por cada una de las personas. En el caso de la logística o de mercancías, depende mucho, sobre todo en última milla, de cuál sea la estrategia de atención que tú quieras tener. Si quieres llegar en 24 horas, si quieres atender en 2 horas, si quieres atender en 48 horas, cómo lo quieres atender, ¿no? Entonces, eso va a variar si quiero tener un micro hub, si quiero atender en bicicletas, ¿no? Si me voy a mover en camiones tal vez pequeños, ¿no? 2 toneladas o en vans, ¿no? Entonces creo que el sentido de urgencia en la logística es lo que marca un poco la diferencia, mientras que el tema de transporte de personas yo lo veo un poco más masivo en ese sentido, ¿no? Que no quita igual que obviamente el uso de las bicicletas, de los scooters, que ya lo vemos actualmente, también forma parte del transporte de personas y también hay una similitud, digamos, con las bicicletas que llevan carga, ¿no? Que mostraba como uno de los ejemplos.
donde en ambos casos puede servir como solución, ¿no? Como te digo, para mí la gran diferencia viene más por la estrategia que quiero tener, tanto para transportar personas, ¿no? Que lo veo más masivo, como para la parte logística que depende. Tal vez quiero una entrega express, es solo llevar un paquete, ¿no? Entonces, oye, ¿cuánto me cuesta eso? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Qué red logística necesito tener para poder atender esa necesidad, ¿no? Lo veo por ahí principalmente. Ya, muchas gracias, Daniel. Y regresando a Ricardo, bueno, Deutsche Bahn obviamente tiene mucha experiencia en el tema de transporte ferroviario y también tienen ya años presentes en la región. La oficina de DB Engineering está en Colombia, ¿no? La sede regional y de donde también nos estás conectado. Pero mirando al Perú, ¿cuál rol puede jugar el transporte ferroviario con respecto a la sostenibilidad en general? Y bueno, y sobre todo mirando al Perú, que el tema del ferrocarril está todavía bastante, digamos, en sus comienzos, para decirlo de alguna forma. Sí, muchas gracias por esa pregunta. Pues también estamos trabajando en otros mercados de la región, también en México, en Uruguay, en Brasil. Estamos también teniendo una sucursal en Perú y entrando también en Chile en ese momento. Entonces, tengo un paisaje bastante amplio sobre la región. En el caso peruano, creo que el rol que debería y deberá jugar el ferrocarril es un rol integrado. Es el componente faltante que tenemos en la cadena logística de transporte en el país. Y eso tiene diferentes ámbitos. Digamos, ese año, en junio, también tomó lugar el primer simposio ferroviario del Perú, organizado y liderado por el Colegio de Ingenieros del Perú. Y eso ya es una señal que hace falta muchísimo conocimiento porque casi se terminó la operación ferroviaria en el país, como también en otros países de la región, hace 30, 40 años por varias razones. Yo veo una integración, eh, porque tampoco hace sentido instalar infraestructura ferroviaria y operación ferroviaria en todo el país. Tiene que ver, como dijo Marco Antonio, también con la demanda, tanto para pasajeros como para mercancías. Pero tiene un beneficio bastante grande porque para que sea un país más competitivo en la importación, exportación y también distribución de mercancías dentro del país, tiene que ver con el costo de transporte. Y un ferrocarril de manera integrada, intermodal, puede aportar en reducir tiempos de viaje, costos de transporte, es un modo de transporte bastante seguro, puede disminuir ya con un cambio hacia el ferrocarril la emisión de ruidos, también de gases invernaderos, y también puede cambiar un poco la situación de la congestión, sobre todo en ciudades grandes, de las carreteras, por ejemplo, por ese cambio. Por eso tampoco veo una rivalidad, veo una integración, una sinergia potencial de un ferrocarril. Y solamente para concluir un poquito, tengo dos ejemplos, uno para pasajeros y otro para el tema de transporte de mercancías. Solamente con ese cambio, cuando se inauguró la línea 1 del metro de Lima en 2012, se cambió completamente la situación y el paisaje de flujo de pasajeros, de la congestión de las carreteras. Ahora, pensando en las ambiciones de la ATU, ahora con la línea 2, con la conexión del aeropuerto con línea 3 y 4, imagínense la situación en el futuro cuando tendríamos más metro en Lima y Callao. Por ejemplo, la línea 3, con una calculación rápida, solamente en la ida con un tren, con la capacidad que tiene un tren en la ida, cambiando eso del uso de carros particulares o autobuses, se puede ahorrar, dependiendo de la hora pico o hora valle, entre 40 y 70 días
de tiempo del pasajero. Imagínense que puedo hacer con un mes o casi 2 meses de mi vida, solamente con un viaje de ida, estar a tiempo en casa, leer dentro del metro lo que quiero, educarme, estar con mi familia, etcétera, pp. Y eso solamente es un ejemplo de un solo tren, una ida con ese cambio una línea más de metro de Lima y Callao. Y el otro ejemplo también que veo es la integración que veo como clave con el megaproyecto del puerto de Chancay. Lo que me hace falta todavía es una solución con una conexión de un corredor en tren para conectar exactamente ese megapuerto y facilitar también la importación y exportación de las mercancías dentro de Lima y Callao hasta por Chancay, que será para mí un motor, un catalizador para el país también económicamente. Ya, muchas gracias, Ricardo. Juan José, eh, desde Transitemos, que están viendo obviamente todo el sistema de transporte de Lima y Callao, tenemos dos acontecimientos o dos proyectos que están ante su inicio de entrar en operación, que es el puerto de Chancay y también el nuevo terminal de pasajeros del aeropuerto Jorge Chávez. Em, ¿Cómo va a influir eso en todo el transporte Lima-Callao que hay que tener en cuenta? Quizás también que hay que advertir que nos puedes compartir de este Transitemos que me imagino lo han conversado ya muchas veces. Gracias, ya Patrick. Sí, justo ahí yo estaba pensando mientras, digamos, hacías la pregunta. Tal vez nosotros tenemos que ver, hacer como un cambio en la pregunta, en el sentido de que más que cómo va a influir, ¿no?, la creación de ambos, digamos, grandes proyectos, es cómo queremos que influya, ¿no? Porque nosotros nos hemos acostumbrado, creo que todos, ¿no?, a tener a veces una mirada más pasiva y menos activa, ¿no? Menos proactiva, menos propositiva, menos planificadora, ¿no? Y eso tiene que ver un poco con cómo han crecido y se han transformado nuestras ciudades, ¿no? Al menos en el ámbito peruano y seguramente en muchas ciudades de la región, ¿no? Entonces, creo que ahí justamente algo central es ver el rol que tiene la planificación, ¿no? Que desgraciadamente acá es básicamente solamente una cuestión que hay que cumplir, ¿no? Porque tenemos que planificar, ¿no? Entonces tenemos un plan, pero al final ese plan termina siendo más que todo un documento que se guarda en un cajón y esperamos que pasen los 5, 10, 15 años que puede durar ese plan y nuevamente iniciamos un proceso para hacer algo que no se cumple, ¿no? Porque lo de la hora, las decisiones se basan más en a veces cuestiones más de carácter político, ideas que tiene un político, cuestiones más improvisadas, ¿no? Y menos, como justo Marco Antonio te hablaba, la importancia de la evidencia, ¿no? Como no basadas en evidencia, ¿no? Hay mucho de ciencia en realidad para tomar ciertas decisiones, ¿no? Y muchas veces no son producto de ello, ¿no? Entonces, un tema central es el rol de la planificación. Otro tema central específicamente tanto con el puerto de Chancay, que es justo algo de lo que nos hablaba Ricardo, y también, bueno, con el aeropuerto Jorge Chávez, es la importancia justamente del desarrollo ferroviario. O sea, de hecho, en el caso de Chancay, vamos a tener que ver esta cuestión de cómo conectar Chancay con el área metropolitana de Lima y Callao. Y en el caso del aeropuerto, ahí es un tema tal vez incluso más inmediato, ¿no? Es ver cómo se va a resolver esta cuestión de la conexión de las líneas, que justamente tiene que ver con los problemas que tenemos de planificación y de problemas así también de carácter político y todo, cómo se van a conectar las líneas de metro al final con el aeropuerto, ¿no? Ahí hay un gran reto, porque al haber movido, ¿no?, la terminal de Fawcett hacia su nueva locación, ya nos genera un reto en términos de cómo se va a llegar hasta ese punto, ¿no? Y esto tiene que ver también no solo con cómo resolver desde el punto de vista del desarrollo ferroviario, en este caso de las líneas de metro, sino también en
digamos, cómo se van a integrar los distintos sistemas de transporte, ¿no? Porque también sabemos que, por ejemplo, para el caso del aeropuerto del Callao se están habilitando rutas de buses, ¿no? Y que entre tanto, que no está resuelto aún, no se ha desarrollado todavía la conexión vía metro, van a tener que ya en diciembre próximo comenzar a operar estas líneas de buses. ¿Y qué va a pasar? ¿No? Es decir, cómo alguien va a hacer transbordo de un bus a otro, cómo debe hacer transbordo de una de las líneas del metro hacia uno de estos corredores de buses, etcétera, ¿no? Ese es otro reto, ¿no? Y uno tercero, que es que estos megaproyectos, porque son megaproyectos, no solamente tenemos el puerto de Chancay y con su proximidad al área metropolitana de Lima y Callao, no solo tenemos el aeropuerto en plena ciudad, sino que también tenemos de aquí a 3 años, ¿no? Menos de 3 años, una nueva oportunidad para transformar la ciudad, que son los Panamericanos, que nuevamente van a tener lugar en Lima, ¿no? Entonces la cuestión es cómo estas grandes obras nos permiten transformar los entornos en donde éstas se encuentran. En el caso de Chancay, están desarrollando el plan, ¿no? Perdón, creo que ya desarrollaron el plan, ¿no? Están viendo ahora cómo se va a implementar este plan de Chancay. Y en el caso de Lima y Callao, podemos ver que ha habido, que ya está por concluir esta transformación digamos, del terreno y del espacio, digamos, del aeropuerto, pero ¿qué ocurre con los alrededores, ¿no? Ahora estamos viendo cuáles son las condiciones en las que va a ser el acceso, ¿no? Ingreso y salida de la nueva terminal, pero también recordemos que está todavía no se comienza a construir, pero va a estar la vía expresa Santa Rosa, y luego hay que habilitar todas las vías que van a conectar también, ¿no? Hacia estos puntos, hacia esos corredores. ¿Y qué ocurre con esos entornos, ¿no? Estamos hablando de proyectos que deberían trascender, digamos, el ámbito más próximo, digamos, de la vialidad o del espacio, digamos, donde operan, sino que deberían involucrar una transformación de todo el entorno, de toda la ciudad, ¿no? Y justamente mencionaba los Panamericanos para no cometer errores que hemos tenido en los años anteriores, ¿no? Muy bonita la infraestructura que se ha desarrollado para los Panamericanos de 2019. Sin embargo, podemos ver que no había un trabajo en los alrededores. No basta con ver la Vía Deportiva Nacional, como básicamente no había una transformación de toda la zona, en el caso de Lima, ¿no? De San Luis, La Victoria, San Borja, todos los distritos que colindan con la Vía Deportiva, ¿no? Y eso nos dice mucho, ¿no? Que tendemos a ver específicamente el proyecto y no ver cómo este se engancha o transforma o es una oportunidad para transformar la movilidad, el desarrollo urbano en todo el ámbito que este tiene impacto, digamos, ¿no? Ya, muchas gracias, Juan José. Bueno, regresando a Marco Antonio Gamarra, bueno, nos comentaste sobre el tema del software, pero un poco más preciso, ¿cómo puede contribuir el tema del software, de mejor planificación a una mejora en la sostenibilidad? Bien, gracias por la pregunta porque cae perfecto justamente como para redondear una idea, ¿no? Que comenzó con lo que nos decía el señor Díaz respecto a la pobreza, perdón, Juan José Ruiz, respecto a la pobreza de la institucionalidad. Sin ella, sin que haya, digamos que, un ente que por lo menos planifique esto y que se ayude de herramientas que le permitan justamente arribar a unas propuestas inteligentes y que puedan ser sostenibles, es que pasamos justamente por el tema de la planificación y de las herramientas que se emplean. Porque, y bueno, independientemente de la herramienta que empleen, pero si no existe justamente esa institucionalidad, no vamos a poder lograr justamente lo que el señor Metz estaba planteando como una solución importante, que es el uso de los trenes, o el empleo de los trenes. Y quiero solamente que nos pongamos a pensar justamente lo que también estuvo comentando el señor Arrué respecto de cómo el próximo año, 2025, vamos a tener que sufrir, digamos que, los efectos de la falta de planificación. Miren, por ejemplo, el puerto del Callao ha incrementado su capacidad logística hasta un 50%, me parece, y esa inversión no la han hecho porque les da la gana,
Lo han hecho porque saben que va a haber un mayor flujo de carga desde el Callao. Bien, normalmente la carga del Callao va hacia todas partes del país. El tema está en que no se ha planificado lo siguiente. Primero, el antepuerto del Callao, luego tenemos la inauguración de Chancay, la construcción de un centro logístico en Ancón, que tampoco se hace en vano. Tenemos el anillo vial periférico, que también va a empezar en el Callao, justamente. O sea, vayamos imaginando, solamente sin emplear software, todos los efectos que vamos a tener justamente del Callao hacia Lima. Luego, se plantea la construcción de un tren de cercanías Lima-Barranca, sin que se haya planificado justamente los efectos que puede haber. Que es bueno que se planifique, perdón, que se plantee la construcción del tren Lima-Barranca, pero justamente debe haber una entidad que pueda reunir todos estos proyectos y hacer las evaluaciones correspondientes, porque ahí no termina. Tenemos, como bien dice, bien también lo han dicho, el puente Santa Rosa, que de ninguna manera con esas dos carriles de ingreso de vehículos va a poder satisfacer toda la demanda que existe y que existirá para los 13 millones de viajes de pasajeros que se van a recibir en este aeropuerto a partir de unos cuantos años, pero ya ese es el número que se está planteando. Tenemos el planteamiento del tren Lima-Ica y además de esto, miren, hay 5 líneas de 5 estaciones de la línea 2 que se construye por el lado occidental del Callao y otras 7 por el lado oriental del Callao. Sin embargo, la ATU, la Autoridad de Transporte Urbano, o el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, o el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que también tiene que ver, o las dos municipalidades, la del Callao y la de Lima, no se han reunido para poder determinar cómo es que se va a poder trasladar a las personas normalmente de Lima al Callao o de Lima más al norte del Callao con toda esta situación. Esto tiene que modelarse, tiene que haber una matriz origen-destino de viajes, por lo menos de esta región, para poder simular con los softwares que existen cuáles van a ser los efectos. Y en función de esos efectos, por fin, por favor, que se pongan a planificar un poco qué es lo que van a hacer para mitigar los efectos de esta congestión que va a ser terrible el año 2025. Ahora sí, no se quería abrir mi micrófono. Muchas gracias, Marco Antonio Gamarra. Vamos a a las últimas preguntas. Ya estamos acercándonos al final de nuestro horario planificado. Daniel, mencionaste que están trabajando en muchos países del mundo y de la región. Un poco como un resumen, ¿qué puede aprender Perú o qué podría aprovechar Perú para su transición a un transporte más sostenible? También ya lo acabas de tocar un poco los otros panelistas, pero desde tu punto como intervención de cierre tuya, ¿cómo sería qué puede aprender Perú? um, según tu punto de Yo, vista. yo lo resumiría y aquí tomo parte de lo que comentó ya Marco Antonio, Juan José. Creo que el principal aprendizaje del país tiene que ser en el manejo de las autoridades y de la planificación que tienen otros países, ¿no? Europa, principalmente respecto a la planificación urbana y el crecimiento de sus ciudades, ¿no? Y cómo los proyectos se enlazan y cómo impactan en la parte logística de personas, etcétera, ¿no? Creo que eso es algo importante porque finalmente las empresas, ¿no? Siempre tienen, digamos, quieren innovar, las empresas quieren mejorar, quieren ser más sostenibles, ¿no? Pero mientras no exista la normativa, no existan los incentivos o las penalidades, ¿no? En algunos casos, tipo por ahí se hablaba en el chat de los impuestos vehiculares, por ejemplo, va a ser difícil o tal vez va a retrasar mucho más esos cambios o esas transiciones, ¿no? Así que yo lo resumiría en eso, básicamente. El Perú tiene que aprender mucho de cómo en otros países o en otros lados del mundo se planifica mejor, se trabaja mejor en la parte normativa, ¿no? Cómo las instituciones trabajan de la mano también
para poder organizar de mejor manera el crecimiento de las ciudades, ¿no? Y tomo, como digo, mucho de lo que ya mencionó Marco Antonio, Juan José, respecto a que las autoridades también tienen que tomar parte, ¿no? Creo que eso es importante y obviamente las empresas y las personas, ¿no? Pero creo que eso es dentro de lo que más adolece Perú, probablemente respecto a otras latitudes. Muchas gracias, Daniel. Y seguimos con la última pregunta a Ricardo. Desde el punto de vista ferroviario, ¿qué se puede o qué se debería hacer para hacer el transporte más sostenible y con eso también más eficiente en el caso peruano? Muchas gracias, Jean-Patrick, por esa última pregunta para mí. Yo creo que la solución no es fácil, pero la respuesta es fácil. El Perú necesita más trenes de manera integrada, tanto para pasajeros como para mercancías, y donde hace sentido también en una operación de tráfico mixto, porque ni tenemos la plata ni la topografía en el Perú para construir redes separadas como tenemos en Francia o en España, por ejemplo. Lo que hace falta, tomando un ejemplo de la línea 3 y 4 del metro de Lima de Callao, es una estabilidad y voluntad política financiera para no solamente estudiar o definir proyectos, sino también ejecutarlos. Como mencionaron también, los panamericanos tomarán lugar en 2027, y cuando se abrió bajo el mecanismo de gobierno a gobierno la licitación de línea 3 y 4 de Lima de Callao, planteamos y plantearon también diferentes proponentes para esta licitación una ejecución de proyecto bajo una metodología que se llama Fast Track para ejecutar y inaugurar el sistema dentro de 6 años. Entonces, imagínense, se paró ese proceso de las 2 líneas. Podríamos tener 2 líneas más para los panamericanos en Lima de Callao. ¿Qué impacto tendría eso de manera sostenible para también ese evento tan grande y relevante? Lo que yo veo no solamente en el Perú, sino también en otros países de la región y también fácilmente en otras regiones y continentes, es falta un poco un marco legal, regulatorio, para tomar decisiones hasta la especificación de proyectos de manera técnica. Y desde la base de pirámide de nivel operativo hacia técnico e ingenieros hasta a nivel de tomadores de decisión, falta un poco de transferencia de conocimiento y fortalecimiento institucional. Porque la persona que tiene que tomar decisión tiene que tener un cierto nivel de conocimiento para tomar decisiones correctas que también sean sostenibles para un proyecto o para un transporte sostenible. Y creo que en el caso del ferroviario o también del transporte integrado, intermodal, lo que deberíamos plantear más es pensar y desarrollar proyectos pensando en la red. Tiene que ver con la demanda, pero tenemos que pensar en redes, no solamente en corredores o proyectos, y también cómo facilitar la integración intermodal. Y también dentro de una red de transporte, esa red tiene que ser interoperable para que no se choquen. Eso es básicamente lo que veo. Y muchas veces estamos estudiando y también básicamente ejecutando proyectos desde el punto de vista de un técnico, un ingeniero. Pero desde el principio, donde tenemos también todavía posibilidades de cambiar el diseño y la definición del proyecto, hay que enriquecer el alcance y la definición del proyecto con el punto de vista de su operación. Porque al fin del día queremos operar un ferrocarril, queremos operar trenes, queremos ejecutar también el transporte sostenible a base de su uso en operación. No solamente hoy, sino en 20, 40, 50 años. Y cuando eso lo tengo en cuenta desde la fase de estudios, el riesgo de encontrar errores que van a causar sobre tiempos, más costos y poder para potencialmente proyectos es mucho más alto. Entonces, el conocimiento operativo dentro de la fase temprana del proyecto para mí es clave existencial para que sea un proyecto exitoso y sostenible.
Muchas gracias, Ricardo. Y la última pregunta a Juan José Arrué. Em, Aparte de todo lo que hemos hablado de tecnología, software y gestión, lo que no hemos tocado ahora es cuál juega el rol de la concientización y la educación para llegar a una movilidad sostenible, como lo estipulan desde Transitemos. Por favor, una respuesta breve, porque ya estamos alcanzando nuestra hora. Um, ¿Cómo influye o cuál es la importancia del tema de concientización y educación? Gracias por la pregunta. ¿Cómo dices? Muy brevemente. O sea, sin dudas la educación vial, ¿no? Es importante, es clave, ¿no? Cumple un rol dentro de la transformación que deseamos y por eso es que la Fundación Transitemos es parte, por ejemplo, de una red latinoamericana de organizaciones para innovación y educación vial que se llama ROLIEF, y constantemente vemos cómo es que podemos apuntar a desarrollar proyectos en esta línea. Sin embargo, y esto es muy importante de señalar, la educación vial tampoco puede hacer magia, ¿no? Y eso es algo de lo que tenemos que ser nosotros conscientes, ¿no? Para que funcione la educación vial, tiene que ser parte de una transformación integral, ¿no? Entonces, si queremos, es decir, a ver, si yo le digo a una persona, oye, cruza por tal parte la calzada, pero los vehículos, los conductores de vehículos motorizados no se detienen cuando ven un peatón, entonces yo le estoy dando una indicación que lo está al final poniendo en una situación de riesgo, ¿no? Porque hay otros que se comportan de tal manera que afectan a este otro actor que quiere hacerlo de la manera correcta, ¿no? O yo puedo decirles, tienes que manejar de una forma correcta, pero las señales de tránsito están mal colocadas, hacen falta en ciertos lugares señales, el diseño geométrico vial es equivocado, el ciclo semafórico no es el correcto, que tiene que ver con mucho de lo que se está mencionando acá, que se ha hablado en la conversación. Entonces, para que funcione la educación vial, tiene que haber una corrección del diseño vial, corrección de la señalización, corrección de los ciclos semafóricos, implementación de una fiscalización eficaz, ¿no? Porque si tampoco nadie fiscaliza, no podemos, digamos, apuntar digamos, por ejemplo, sancionar o corregir ciertos tipos de comportamiento. Las sanciones tienen que ser razonables. O sea, si, digamos, me dices, oye, bueno, vas a ser sancionado por cruzar esto, ¿no? Con 3.000, 4.000 soles, y que además nunca se cumple. O sea, tampoco no es que un peatón termine pagando, ¿no? Por una sanción, ¿no? Una penalidad. Tampoco tiene sentido, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que la educación vial es importante, muy importante, sí, pero tiene que ir acompañada de todos estos cambios, ¿no? Y estos cambios, para terminar con esto, estos cambios no tienen que ser, y esto lo mencionaba Marco Antonio, ¿no? Dices, a veces nuestras vías tienen un ancho insuficiente, ¿no? Pero no se trata, digamos, necesariamente de ampliar carriles, sino de mejorar cuestiones que tienen que ver con la gestión del tránsito, por ejemplo, ¿no? A veces queremos, ok, vamos a resolver este problema haciendo un paso a desnivel, una mega obra de infraestructura que cuesta muchísimos millones y a veces por una fracción, con un buen estudio, ¿no? De gestión de tránsito, de diseño geométrico vial, se resolvía en superficie de una manera bastante sencilla, con un costo bajo, ¿no? Entonces, tenemos que apuntar también a eso, ¿no? A cambios estratégicos de bajo costo que nos mejoren las condiciones, ¿no? De la movilidad, del desplazamiento digamos, en la vialidad, y que esto se acompañe justamente de programas de educación vial, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Juan José. Y ya la última intervención, Marco Antonio Gamarra. Em, Mucho escuchamos ahora de la simulación. Lo que siempre me he preguntado, el caos de tráfico que tenemos en Lima, ¿se puede simular? ¿Es posible eso o eso ya es caos computing? Estás en mute. Creo que ahorita no puede hablar, así que muchas gracias a todos. Perdón, Quiero. perdón, ya, Ya, Patrick. ahora sí. Sí, tenía un problema técnico aquí que no encontraba. El cursor desapareció, que no me creas. Ya, perfecto.
Bien, Creo que perdón. ahora mi internet se estaba congelando y eso a pesar de que es fibra óptica. El tema de la simulación, yo me pregunto, el transporte, el tráfico de Lima de verdad, ¿se puede simular eso? Porque es tan caótico que me pregunto si es posible modelar eso de verdad, y eso ya sería, digamos, por favor, una breve respuesta, porque ya hemos pasado nuestro horario. No, gracias por la pregunta. Aunque parezca mentira, pues, sí se puede simular. Es más, se simula. Ya la Municipalidad Metropolitana de Lima ha adquirido las licencias de simulación de tránsito vehicular, tránsito peatonal y sincronización semafórica. Sin embargo, bueno, pues los resultados van a ser importantes porque de ahí aparecerán varios escenarios por los cuales, como dice Juan José, va a poder elegirse una alternativa de solución sin hacer la intervención aún. O sea, ya podemos saber previamente, por la simulación de escenarios, cuál es el escenario o más barato o que reduce más los tiempos de viaje o que finalmente ahorra mucho en la emisión de gases de efecto invernadero. O sea, hay varias alternativas de elección de las alternativas que se pueden elegir finalmente. Pero sí se puede. Sí, es más, ya se hace. Perfecto. Muchas gracias. Es un tema que podríamos seguir conversando todavía mucho tiempo y me late que eso no será el último evento de ese tema. Es más, ya para 2025 les puedo anunciar que vamos a organizar una conferencia con la venida de una delegación del sector transporte sostenible al Perú. Todavía no tenemos la fecha, pero obviamente los vamos a tener informados. Quiero cerrar eso agradeciendo a BASF y al Centro Médico Antroposófico por hacerlo posible, a todos los expositores, panelistas por estar acá con nosotros y compartir sus experiencias y opiniones, a todo el público por acompañarnos. Quiero cerrar con ese dicho que me pareció muy apropiado para ese tema. Un país rico y desarrollado no es el país donde todos manejan un auto de lujo, sino donde hasta el rico toma el metro o el transporte público. Muchas gracias a todos. Que tengan un excelente día. Gracias. Realmente, Buen día a gracias. todos. Muchas gracias. Buen día.